Good morning, ladies and gentlemen. Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos al evento lateral Conservación de Manglares y Sinergias en el Caribe. Mi nombre es Julio Montes de Oca, director de Resiliencia Costal para Audubon Americas. Y de parte de Audubon Americas y de Conservación Nacional en Colombia, queremos darle la bienvenida. Para entrar en el programa ahora, yo quisiera darle la bienvenida a Su Excelencia Tim Stu, el embajador de la reina en Panamá por parte del Reino Unido. Él va a compartir unas palabras de bienvenida. Muchas gracias y buenos días a todos. Es un gran gusto poder estar acá. Al secretario, el secretario, el ministro, la ministro de mi ambiente quería estar aquí, pero no pudo estar y es una fanática de los manglares, pero sabemos, pues, eh, cuando nos pidieron estar acá, ella me pidió que la suplantara y estoy feliz de estar acá. Yo sé que esta es una conferencia Our Ocean 2023 de muy buena forma, auspiciada por Panamá. Es una excelente conferencia que ya ha comprobado ser un evento muy significativo y exitoso con un número de nuevos compromisos adquiridos, los de las Naciones Unidas, entre otras cosas ayer unas 24 millones de libras para corales, para proteger, restaurar y salvaguardar esos ecosistemas de corales y las comunidades que dependen de ellos. Los manglares y el carbón azul son partes clave eh, a la vista del cambio climático y sostener las comunidades global. Y ambas han sido muy populares estos años. Y como ya sabrán, el Reino Unido apoya mucho la conservación de los océanos y sus economías porque si se maneja bien, ambas cosas pueden ayudar a abordar el cambio climático, pero también ayuda a fomentar el desarrollo económico. Y para el año 2030 estimamos que las economías azules van a valer eh, 2.3 millardos o trillones de dólares, ¿no? Con la parte de manglares, 50 mil millones. Y esta potencial economía no es algo que está separado del cambio climático. Toda la conservación de manglares es, se complementan. Sabemos que, por supuesto, que los manglares dan ecosistemas vitales, apoyan las formas de vida de las personas y preservación del ambiente. Los manglares son puntos de biodiversidad muy buenos y también puntos de crecimiento para pesca, para peces y eh, moluscos, crustáceos, y sabemos que los manglares apoyan la protección ecológica, evitando la erosión y también mantienen los sedimentos en su lugar. Y también los manglares son excelentes para capturar carbono y almacenaje. Un 14% de la captación de carbono en el mundo lo tienen los manglares. Otra cosa de esta sobre los manglares, esto puede llegar a 3.3 millones de dólares en su hábitat. Y por esto, este valor económico que sale de la serie de los beneficios de los manglares van desde 2.000 a 2.900 dólares por hectárea. Pero también reconocemos que hay un reto porque a pesar de que son críticos para el ambiente y su valor, los manglares son vistos eh, que están disminuyendo todos los años. El 20 a 35% de los manglares del mundo se han perdido en los últimos 50 años, principalmente debido a la acuicultura y la agricultura. Así que en respuesta a esto, Reino Unido apoya la economía azul y la conservación ecológica y se ha desarrollado el Fondo Azul de Reino Unido, y esto habla de la restauración de los manglares al desarrollar mercados de carbón azul a lo largo del Caribe y Latinoamérica. Y también hay un fondo del Reino Unido para ayudar a las comunidades locales para tener buenas formas de vida y buscar resiliencia climática de baja emisión. Así que nos damos cuenta que los fondos ya se enfocan en proyectos de alto nivel, tanto aquí en Panamá
en Colombia y también junto con el Banco Interamericano de Desarrollo. El proyecto de Panamá, el Patrimonio Natural Azul y el proyecto colombiano Vida Manglar están dándole vida nueva a la conservación de manglares en los países, contribuyendo a los esfuerzos del cambio climático. En Colombia, el proyecto Vida Manglar y su segunda fase va a apoyar los ecosistemas en el parque de Guacamayas y otras áreas. Aquí en Panamá el proyecto ya ha llevado a diálogos con el Ministerio de Ambiente y aliados clave de Carbón Azul. Y esto ya ha creado un plan de conservación y un punto clave para manglares y también un punto Ramsar. Esto nos ha llevado a la viabilidad y el análisis de esto, eh, tratando de implementar políticas de carbón azul, y esto esperemos ayude con las políticas nacionales y se pueda replicar más ampliamente a lo largo de toda América, porque esta es una región rica en manglares y diversidad marina con gran potencial económico para el desarrollo en mercados de carbón azul. Ya vemos la voluntad política aquí para desarrollo sostenible y toda la evidencia hasta ahora, y yo estoy seguro que los manglares y otras iniciativas de carbón azul nos van a ser dejadas atrás. Así que para continuar, gracias por la invitación. Quiero darle las gracias por estar aquí hablando del carbono azul y otras. Este es un día para poder cambiar buenas prácticas y compartir el conocimiento sobre algunos temas clave. Y por supuesto hay algunas conversaciones difíciles que hay que tener, y que podemos tener estas conversaciones juntos para traer el cambio climático, para ayudar con el cambio climático, pero podemos hacerlo juntos para tener un planeta más saludable, más seguro. Gracias por escuchar y les deseo la mejor y que tengan un buen día de discusiones sobre protección. Gracias. Gracias, Su Excelencia, y gracias por el apoyo del Reino Unido a la conservación de manglares y ecosistemas oceánicos. Ahora quisiera presentarles a Esperanza González, especialista de cambio climático aquí en Panamá, especialista en manglares. Thank you. First of all, I would like to say good morning. Thank you for being here today. I would like to echo the greetings from the representative from Por esto, está atendiendo otros asuntos de la representación. Los océanos cubren más del 70% de la superficie del planeta y son esenciales para la vida. Estos ecosistemas nos proveen de alimentos, regulan el clima, absorben dióxido de carbono y producen buena parte del oxígeno que respiramos. Adicionalmente, albergan una gran biodiversidad y son corredores de migración de varias especies. América Latina y el Caribe es una región íntimamente ligada al océano. Todos los países miembros del BID, a excepción de 2, poseen significativas líneas costeras y el 25% de los habitantes de la región vive sobre las costas. En el caso de los países insulares del Caribe, esta cifra llega casi al 100%. El BID está comprometido en apoyar la agenda climática de capital natural y de biodiversidad en la región de América Latina y el Caribe. El BID colidera el grupo de Bancos Multilaterales de Desarrollo por la Naturaleza que se comprometieron en el marco de la COP26 a integrar la naturaleza en sus políticas y a impulsar significativamente la financiación relacionada entre sus países miembros. Trabajamos en este momento en implementar la Declaración Conjunta de la Naturaleza, las Personas y el Planeta. En esta línea, el BID también se encuentra trabajando en un plan de acción para la integración del capital natural y la biodiversidad
dentro de nuestras propias operaciones. Y por supuesto, esto incluye la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales costeros. El BID cuenta con el Laboratorio de Capital Natural, que sirve como una ventanilla única para que el Grupo BID impulse la innovación financiera en los ámbitos de la conservación, el paisaje, la agricultura regenerativa, la biodiversidad y los ecosistemas marinos. Por ejemplo, hemos apoyado recientemente a Barbados a completar una conversión de deuda por la naturaleza, con apoyo de una garantía de $150 millones del BID y de The Nature Conservancy. Esta operación mejora las condiciones de un préstamo otorgado al país para recomprar deuda existente más cara y que de esta manera el país pueda usar los ahorros para financiar un programa de conservación y restauración marítima de largo plazo y asegurar la protección de hasta 30% del área marina. En Chile, apoyamos la creación del Fondo Naturaleza Chile, que tiene como objetivo financiar la conservación. Dicho fondo ya tiene diseñados 2 programas de trabajo que guiarán sus esfuerzos durante los primeros años. Entre ellos se encuentran el Programa de Áreas Marinas Protegidas. En Costa Rica, el BID apoyó el desarrollo de la estrategia de recuperación post-COVID para los sectores de la economía azul, demostrando que la inversión en proyectos de capital natural también puede crear empleos, proporcionar alimentos y aumentar la resiliencia. El BID está honrado de implementar $15.6 millones del Fondo de Carbono Azul del Reino Unido para trabajar en la valoración, promoción, conservación y uso sostenible de los recursos naturales costeros, en particular de los manglares. Agradezco aquí al Reino Unido por ser un socio estratégico y por darnos la oportunidad de administrar e implementar estos fondos en varios países, entre ellos Panamá, Colombia y Jamaica. También aprovecho para agradecer a nuestros socios ejecutores, Audubon y Conservación Internacional, así como a los gobiernos de Colombia y de Panamá por trabajar de la mano en estos proyectos. Los manglares, ecosistema natural único en el que conviven especies marinas y terrestres, son un elemento crítico en la base de los activos naturales. Los manglares son importantes para almacenar carbono y para adaptarse a los efectos del cambio climático, además de albergar una gran biodiversidad. Así que el tema que trataremos hoy aquí no es menor, por lo que les deseo que este espacio sea muy provechoso y de mucho aprendizaje. Muchas gracias. Thank you, Esperanza. Gracias, Esperanza, y participación activa en este proceso para poder lograr nuestras metas. Quisiéramos ahora darles una presentación vía video por parte de Audubon Americas y Conservación Internacional Colombia sobre los proyectos de carbono azul en los que hemos estado trabajando en el Reino Unido, el Fondo de Carbono Azul. Que disfruten la presentación. Los manglares son uno de los principales ecosistemas de carbono azul. Estos almacenan carbono en su biomasa, en la superficie y suelos. Son un excelente aliado para combatir el cambio climático, ya que secuestran carbono a tasas superiores y almacenamiento por unidad de superficie que los bosques terrestres. El Global Mangrove Watch estima que el carbono orgánico total almacenado en los manglares de Panamá es cerca de 259 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente y en Colombia 462.38 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Para proteger estos ecosistemas, el UK DEFRA Blue Carbon Fund y el Banco Interamericano de Desarrollo apoyan 2 proyectos en la región. Desde 2021, el proyecto conocido como Patrimonio Natural Azul busca valorar, proteger y mejorar el capital natural costero de Panamá a través de investigación científica, educación y su incidencia en la promoción de cambios en las políticas y el comportamiento de sus beneficiarios, trabajando en 2 áreas prioritarias:
Bahía de Parita y Bahía de Panamá, mediante 40 unidades de monitoreo para la medición de la captura y el almacenamiento de carbono, su impacto en la biodiversidad y la valoración de los servicios ecosistémicos de los manglares, tanto en protección costera, captura de carbono y pesquerías. El proyecto enmarca innovadores estudios como el monitoreo acústico de aves, como estas pueden ser indicadores de la salud de los ecosistemas y su posible relación con el almacenamiento de carbono, y el desarrollo de un mapa de especies de manglar que pueda ayudar a futuras acciones de restauración. Además, incluye la promoción de una conciencia conservacionista a través de las aulas verdes, el emblemático programa de educación ambiental de la Sociedad Audubon de Panamá, donde 3.320 estudiantes y sus maestros en 18 escuelas han experimentado la naturaleza y aprendido sobre los ecosistemas costeros mediante excursiones y actividades prácticas semanales. Patrimonio Natural Azul promueve la participación activa y el compromiso de las partes interesadas para impulsar el aumento de la protección de estos ecosistemas y su restauración. Los resultados de este proyecto proporcionarán a las autoridades las bases técnicas y científicas para la mejor planificación y gestión de la agenda climática a nivel nacional e internacional, promoviendo, entre otras, el desarrollo del mercado de carbono azul y la actualización de las contribuciones determinadas a nivel nacional, y aumentando la ambición climática en el tema de manglares, gracias a la disposición de la base técnica y científica y la instrumentación necesaria para su implementación. Por su lado, en Colombia, el programa Vida Manglar busca reducir los efectos del cambio climático y conserva los ecosistemas de manglar del Caribe colombiano. Tiene como objetivo evitar la emisión de aproximadamente 939.296 toneladas de CO2 a la atmósfera en los próximos 30 años. Vida Manglar, el primer proyecto de carbono azul registrado por Verra para la venta de créditos de carbono, con los estándares BCS, Carbono Verificado, y CCB, Clima, Comunidad y Biodiversidad. En el marco del programa Vida Manglar, se realizan diferentes acciones en pro de la gestión del ecosistema y de las comunidades mangleras, como son restauración de caños, siembra y construcción de viveros comunitarios, monitoreos de especies de alto valor de conservación, 14 organizaciones de mangleros articulados al proceso, 581 familias beneficiadas, 23.343 metros de caños restaurados, priorizando la regeneración natural del ecosistema de manglar. El programa se ha desarrollado como una alianza interinstitucional del Ministerio de Ambiente de Colombia, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, la Corporación Autónoma Regional de Sucre, la Fundación Omacha, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, INVEMAR, Conservación Internacional Colombia y comunidades de mangleros organizados ubicados en el Golfo de Morrosquillo. Gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y recursos del Gobierno del Reino Unido, así como de otros donantes nacionales e internacionales, actualmente Vida Manglar avanza hacia la ampliación de su cobertura a una nueva área del Caribe colombiano. Vida Manglar, a través de la conservación y el uso sostenible de los recursos asociados al manglar, busca maximizar beneficios para la biodiversidad, el clima y las comunidades del Golfo de Morrosquillo. Gracias por el aplauso. Thank you for that round of applause. Sí. And I hope you were. Y espero que hayan podido captar las generales. Ahora quisiéramos pasar a la esfera internacional, donde un proyecto como el nuestro desarrollaron coordinación y alineamiento con iniciativas de nivel global. Así que quisiera presentar sin más antelación a los colegas Steve Canty, biólogo de investigación del Smithsonian, y Carlos Correa, fellow y embajador de Carbono Azul de CIAI Colombia, para hablar de él. Y un aplauso de bienvenida, por favor.
Hola, amantes de los manglares. Estoy emocionado de estar aquí el día de hoy para hablar de la revelación de los manglares. Es un poco diferente, es una comunidad de acción. Son grupos multisectoriales para hacer algo que nunca se había visto a este nivel. Lo han liderado los campeones de la ONU, FCCC, pero los manglares son mucho más que eso. Lo que pueden ver aquí es 4.000 millones. Suena como mucho dinero, pero la conservación no es un problema de millones de dólares, sino de miles de millones o billones. Y hoy, de las palabras de apertura, pudimos escuchar lo importante que son esos sistemas y cuánto valen. Valen billones o miles de millones o trillardos, así que 50 o 100 mil millones y llegar a los trillardos, esto es realmente una gota en el océano de lo que podemos hacer, pero tenemos que hacer esto trabajando juntos el sector público, privado y sociedad civil. Yo también quisiera decir que la Alianza de Manglares ha estado liderando esto tras bastidores y el Smithsonian es una de las organizaciones principales con esto y nosotros como el Smithsonian somos uno de los aliados que hemos ayudado con esta revelación y queremos que más grupos se unan con este avance. ¿Por qué estamos en una situación donde tenemos que tener este avance? Hemos perdido por lo menos del 50%, dependiendo de la ciencia, pueden ser hasta 80% de los manglares. Así que sí necesitamos que todo el mundo se junte y trabajemos hacia manejar, gestionar y restaurar estos ecosistemas. Y esto lo podemos hacer mediante 4 metas principales. Se tratan de cómo podemos hacer para evitar pérdidas. No podemos parar la erosión, pero ¿será que podemos mejorar los procesos de acuicultura? Vamos a reforzar la protección y esto es clave. No solamente se trata de eh, mejorar lo que tenemos, pero que sea efectivo y equitativo. Esto incluye a las comunidades locales, a las comunidades indígenas y asegurarnos de que a medida que estas protecciones lleguen, que la gestión esté allí y que permita el uso sostenible. Tratar de restaurar la mitad de lo que hemos perdido desde 1966. Ha habido una gran discusión sobre cuál debe ser la línea base, pero los científicos se juntaron y realmente pudieron decidir que esta era una buena línea base para avanzar, porque esto es una forma mediante la cual podemos monitorear esto. Y estos son 4.000 kilómetros cuadrados de manglar que tenemos que restaurar para el 2030 y la última meta es la principal. Los 4.000 millones que entran es una parte de ello, pero también cómo lo hacemos para que sea a largo plazo la restauración, monitoreo, gestión. Esto no es algo de una sola vez. Son 5, 10, 15, 20, 30 años, 50 años de inversión. Así que hay que asegurarnos de que estas inversiones nos lleven hacia adelante y que podamos continuar teniendo, duplicando la protección y espero podamos llegar a un punto donde ya no tenemos que restaurar porque todo va a ser manejado debidamente. Así que ahora yo se lo voy a pasar a un nuevo amigo, pero muy buen amigo mío, nuestro campeón de manglares, Carlos Eduardo Correa. Gracias, Steve, muchísimas gracias. Acá, ok. Buenos días a todos, gracias a Audubon, al gobierno del Reino Unido, Panamá, Conservación Internacional, Smithsonian y todas las personas que han hecho esto posible, el BID y todos sus equipos. Steve estaba hablando de, pues, solamente la pérdida de tener la pérdida de manglares. Y ayer estaba hablando con amigos y les decía sobre tenemos muy malas noticias. A mí no me gustan las malas noticias. Yo soy un positivista, me gusta lo positivo. Pero la mala noticia es que desde 1996 nosotros hemos perdido 1.1 millones de hectáreas de manglares, lo cual es triste. Se podrán imaginar que este tipo de ecosistemas están desapareciendo.
Pero luego tenemos buenas noticias, porque un 74% de esos manglares pueden ser restaurables. Así que sí podemos recuperar el 74% de esos manglares. Y el reto y la meta es restaurar la mitad de ellos. Y estamos hablando de kilómetros, creo que son como 800.000 hectáreas, Steve. Eh, hectáreas. 4.000 kilómetros cuadrados. Bien, un gran reto y por eso es que el avance de los manglares es algo grande y por supuesto el Reino Unido ha estado liderando esto, pero necesitamos que más países se agreguen a este avance de los manglares. Necesitamos por lo menos, nuestra meta es por lo menos antes de la COP28 tener por lo menos a 10 países trabajando en esto por lo menos. Y como sabrán, hay 22 países de las Américas que tienen eh, por lo menos un sistema de manglares. Así que es muy importante para las Américas y para el mundo porque cuando vas a África, Asia, Indonesia, pues todo el mundo tiene que ser una parte de esto. Y luego un abordaje exhaustivo, coordinado, como ya vieron en el video, comunidad, acción e inversión. Comunidad, yo siempre hablo de dos cosas aquí. La ciencia, y Steve nos ha dicho cómo la ciencia ha sido una parte de todo esto. No solamente estamos plantando manglares, hay ciencia detrás de ello. Y lo segundo es la confianza. Porque cuando hablas acerca de comunidad, pues estás hablando de confianza. Si no confían, si la comunidad no confía en ti, no puedes hacer nada al respecto. Y el proyecto de Vida Manglar en Colombia, que en el video que vieron comenzó así, hace 7 años, con las comunidades. ¿Se imaginan si vas a una comunidad hace 7 años y le dices a toda esta gente que viste en el video, le dijeras que vamos a plantar manglares y en 7 años vas a recibir dinero por la captura de carbono? Te van a decir como que, ¿qué? ¿Captura de carbón? ¿Dinero? ¿Qué voy a hacer por 7 años hasta que esa fecha llegue? Pues tienes que cuidar esos manglares, conservar esos manglares y tenemos que comenzar a plantar y hacer estos invernaderos de manglares y luego vas a ver los resultados. Y lo bueno aquí, en el proyecto de Vida Manglar, Steve, es que las comunidades ya están recibiendo recursos gracias a estos proyectos y esta es la parte más increíble porque ahora está la ciencia, la confianza, la comunidad, pero tenemos ya testimonios reales sobre esto y ahora es más fácil traer las mejores prácticas para todos los países, porque es la comunidad la que nos está hablando de esto. Así que hay acción comunitaria, estamos haciendo las cosas. No son solamente promesas o compromisos, es una realidad y está en campo. El año pasado, aquí está David, mi colega de Colombia, nosotros vendimos créditos a $27 cada crédito. $32 por crédito y ahora todo ese dinero se le devuelve a la comunidad. Así que, ¿creerían ustedes que hay alguien en Cispatá, en Colombia, de estas comunidades que van a permitirle a alguien talar un árbol o cortar un manglar? Pues ya no. Ellos están preservando y conservando estos ecosistemas como parte de sus vidas. Y en cuanto a inversión, Steve hablaba de los 4.000 millones y los mecanismos de financiamiento sostenibles y que es importante que todo esto sea sostenible a lo largo del tiempo, pero también este tipo de proyectos son autosostenibles porque luego de 5 o 6 años, pues estas personas ya están recibiendo fondos por esto. Y por supuesto con el apoyo del BID, de Audubon, del gobierno británico, del Reino Unido.
todas estas organizaciones. Ellos van a comenzar una nueva etapa ahora en este año, pues en Vida Manglar, pero a 50 kilómetros de Cispata, no solamente en las áreas. Entonces, los principios del avance: salvaguardar la naturaleza, tener buena información y buenas prácticas, empoderar a las personas, alinear a todos y movilizarnos con integridad. Y aquí hablamos de por qué hay que unirse al avance de manglares, mitigación del cambio climático. Los manglares son una parte importante del esfuerzo para eh, limitar el incremento de la temperatura y mantenerla a 1.5. Luego, reducción de riesgos de desastres. Fíjense en esto. 3.8 mil millones de personas, 60% de las poblaciones del mundo, viven a 150 kilómetros de un área costera de manglares, o sea que 60% o más de la población en el mundo tiene algo que ver o alguna relación a los manglares o a este tipo de ecosistemas. Por eso es que son tan importantes. Por eso es importante estar en el proyecto de los manglares. Pero también los compromisos globales. La restauración, preservación de los manglares es parte de los acuerdos de París, de Kunming-Montreal y el 30 por 30, los ODS. Y Steve, 30% de los manglares 41% de los manglares están en áreas protegidas. Por eso es que se quiere duplicar la conservación y la protección. Y pues la meta para el 2030 no es tener un 40% de los manglares en áreas protegidas, es duplicarlo. Un 80% de los manglares que estén en áreas protegidas. Así que tenemos que trabajar más rápido hacia el 30 por 30. Tenemos que hacerlo más rápido. O sea, los 30 por 30 tienen que ocurrir antes del 2030. Y luego no solamente se trata del área, sino la calidad del área. Por eso es que tenemos que duplicar la conservación de los manglares en esas áreas. Y esto es algo en lo que nosotros estamos trabajando, tratando de llevar apoyo y ser parte de esto, pero no solamente los países, estamos hablando de organizaciones multilaterales, comunidades, el sector privado, y cuando ellos entiendan el poder de esto, pues serán parte de esto. Yo quiero terminar con una historia sobre adaptación. Nosotros actualizamos en Colombia. Nosotros actualizamos nuestros CDNs como país y 196 acciones, 20 de ellas son acciones de adaptación. Y podemos ver este tipo de ecosistemas que son parte de los CDNs. Pero en el 2020, Colombia tuvo el huracán más grande que haya pasado por Colombia, categoría 5 por San Andrés y Providencia, en la costa caribeña. Y luego de ese huracán, el día después, fuimos a la isla y vimos que todo estaba devastado. 80% de los manglares habían sido afectados, pero el 60% de los corales afectados. Y luego comenzamos a hablar con la gente allí y dijeron: sabrás, toda la infraestructura, las casas, la infraestructura pública que estaba detrás de los manglares fueron las menos afectadas. Y ellos solamente estaban mencionando esto, decían: ¿saben cómo le llaman a los manglares? Los héroes de Leota, porque los manglares los salvaron de Leota. Ahora ellos entienden por qué los manglares son importantes para la adaptación. Así que estamos vinculados con las comunidades hacia salvar vidas y ecosistemas. La adaptación, carbono azul, ingresos para las comunidades, trabajar en la pobreza, los ODS están ligados a todos y tenemos que preocuparnos por esto. Así que la invitación, Steve, es que se unan y que nos ayuden con este gran avance de los manglares. Y como último comentario, Steve, yo les quiero preguntar algo solamente para cerrar. ¿Qué opina usted sobre la relación entre el Mangrove Breakthrough
carbono azul, los ODS, género y por supuesto las mujeres con respecto al avance de manglares. Gracias, Carlos. Y para cerrar, algo importante es que los hombres y mujeres utilizan los sistemas de manglares muy diferente el uno del otro. Las mujeres están muy conectadas a manglares y también eh, arbustos marítimos y se utilizan para limpieza y otras cosas, y a las mujeres las suelen excluir de la gestión o las acciones de conservación. Así que realmente se trata de cómo abordamos a las mujeres en la gestión de todo esto y que no estemos descartándolas y traerlas a la mesa, y a medida que uno introduce iniciativas, de que la iniciativa no ignore géneros, que tengamos a todos en la mesa ayudando a tomar las decisiones. ¿Puede poner la siguiente diapositiva, por favor? Aquella está un poco borrosa, pero hay un código QR allí que espero funcione, y eso es una forma en que ustedes pueden eh, unirse y ayudar con el avance de los manglares. Gracias, Steve. Y tenemos que resaltar los proyectos que todo el mundo está haciendo a lo largo del mundo. Indonesia, Ecuador está haciendo un excelente trabajo, Costa Rica también, la República Dominicana, Colombia, Senegal, que están comenzando un nuevo proyecto con conservación nacional también. Y te digo, hay algo importante aquí, y quizás nos dirán después, ¿cómo se relaciona esto a las aves? Se preguntarán. Y bastante se relaciona al turismo, y pues hay muchas cosas que lo conectan, así que muchísimas gracias. Vamos a hacer esto juntos, necesitamos acción colectiva, en grupo, para hacer esto, así que la revelación del manglar, de los manglares, es algo que necesitamos para salvar nuestras vidas y el planeta. Gracias. Gracias, Carlos y Steve, por estas palabras inspiradoras y liderazgo. Y deberíamos vincular el liderazgo de Panamá y Colombia a una meta global. Ahora quisiera pedirle a Carlos que se quede para que nos dé algunas palabras más inspiradoras aquí en el panel, y la doctora Ligia Castro, directora de Cambio Climático de Panamá, también es una fuerza movilizadora para que el asunto climático sea más grande en Panamá. Please give her a round of applause. Sabemos que estamos en tiempo con el panel principal, entonces si pueden mantenerse acá les agradecemos, y si tienen que salir pues también, doña Ligia está bien también. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos distinguidos panelistas. Don Carlos como exministro de Ambiente de Colombia, y doña Ligia también exministra de Ambiente, pero directora de Cambio Climático. Quería empezar con doña Ligia, conversando un poco de cómo el Ministerio de Ambiente ha establecido metas específicas para manglares en su primer NDC, incluyendo el desarrollo de un manual para restauración de manglares, y considerando la amenaza climática que tenemos, aumento del nivel del mar, otros riesgos. Bueno, si nos puede relatar un poco, pues, cuál es esa estrategia macro, esa visión que tiene el Ministerio para materializar estas ambiciones de manglares y otros ecosistemas marino-costeros. Muy bien, gracias. Panamá presentó la actualización de su CDN1 en diciembre del 2020. Y de 2 sectores pasamos a 10 sectores. Uno de esos 10 sectores, costas y mares. En costas y mares nos comprometimos a tener el plan de restauración de manglares, que felizmente lo hemos cumplido con anticipación. Es un buen documento que fue publicado también, aprobado por decreto ejecutivo y publicado en Gaceta en el 2021. Pero hay grandes retos nuevos. Uno de ellos es que después de haber presentado la actualización de la CDN1, terminamos el segundo informe bienal y evidenciamos que Panamá era carbono negativo. Y luego en la COP26 de Glasgow se hizo un llamamiento a nivel internacional para elevar la ambición. En ese sentido estamos preparando la CDN2
para incrementar la ambición, para que Panamá se comprometa a permanecer carbono negativo al 2050. Para eso hay que hacer grandes esfuerzos en los 10 sectores. En costas y mares, donde está el tema de manglares, tenemos un reto, tenemos un manual muy bueno técnicamente de restauración de manglares. Pero acabamos de tener los escenarios de cambio climático, de elevación del nivel del mar para el 2050, que lo trabajamos con la Universidad de Cantabria. Y Panamá al 2050 perderá gran parte de su territorio costero, tanto en el Caribe como en el Pacífico. La mayor parte del territorio costero que va a perder son manglares. Entonces vamos a tener que actualizar ese plan de restauración de manglares, porque en vez de enfocar la restauración al límite costero, va a tener que ser en la faja de transición, para que siempre garanticemos que esa inversión realmente fortalezca el que podamos seguir contando con manglares y su función de protección costera, de la erosión costera y de la elevación del nivel del mar. Entonces, ahí hay un reto importante. Otro reto es el de, en esta CDN2, incluir también en el sector de costas y mares los proyectos de compensación. Nosotros ya tenemos un programa en su tercer año de reducción de huella de carbono corporativo. A la fecha tenemos 158 empresas que lo están haciendo muy bien y que ya tienen que empezar a compensar. De estas empresas, una tiene compromiso de ser carbono neutral al 2030, que es la autoridad nacional, la autoridad del Canal de Panamá, y 100 tienen compromisos ya de ser carbono neutral al 2050. Por lo tanto, ahora estamos trabajando, tenemos ya la plataforma de transparencia climática, que ya tiene algunos módulos. Necesitamos iniciar cuanto antes el módulo que nos permita registrar los proyectos de compensación en manglares. Estamos también en proceso de consulta pública de un decreto ejecutivo que esperamos que pronto ya también esté aprobado y en Gaceta Oficial para la concesión de manglares, para su reestructuración y proyectos de carbono azul. Entonces, eso también daría una seguridad jurídica a esas compensaciones que se hagan allí. Y hemos estado en proceso de homologación de los mejores estándares a nivel internacional para el mercado de carbono de Panamá, que ya este año entró en su fase piloto, porque eso es lo que le va a permitir, mientras el estándar sea de mayor calidad, un mejor precio, pero sobre todo el garantizar que tengamos los cobeneficios sociales que se tengan que tener para que realmente tengamos mejoras en estas comunidades costeras, pero sobre todo el que podamos de forma efectiva desarrollar una economía local azul que al fortalecerse impacte favorablemente a la macroeconomía. Generalmente vemos la macroeconomía en números duros y no nos damos cuenta que si la microeconomía no se fortalece, no hay un buen impacto en la macroeconomía. Y en este sentido, la economía azul juega un papel fundamental para la macroeconomía y lo tenemos que hacer ver a los economistas, a los financistas, al Ministerio de Economía y Finanzas, a los municipios, porque no solamente involucrar a las comunidades, es transformar la cultura de la comunidad, del sector privado, del sector público, para que entiendan que sin economía azul no va a haber un desarrollo sostenible con una macroeconomía robusta. Muchas gracias, doña Ligia, y resalto pues ese enfoque integral
partiendo de los manglares, pero también abordando diferentes sectores, diferentes temas, ¿verdad? Que todo está enlazado, pues en temas de desarrollo más macro. Y bueno, debo decir que desde Audubon Américas y las organizaciones de apoyo, el reto que tenemos más bien es mantenernos el paso que usted nos pone para desarrollar estas ambiciones tan loables y visionarias. Quiero pasar con Carlos, que también en su capacidad de exministro de Ambiente de Colombia estuvo en estos mismos procesos de desarrollo del primer NDC en 2020-2022, que estuviste tuviste ese mandato. Si nos puedes contar también un poquito en esa experiencia y tal vez vamos haciendo como paralelos en este eje de manglares, Panamá, Colombia y bueno, Pacífico tropical, ¿verdad? Y cómo podemos potenciar pues ese núcleo regional de amantes de los manglares y de gente que reconoce ese valor. Carlos. Bueno, muchas gracias, Julio. Mira, yo creo que, bueno, primero, escuchando a Alicia, quedé preocupado. Imagínate, al 2050, pues prácticamente todo el territorio que se perdería sería de manglar. Clave iniciar eso, pero lo importante aquí es que hay información y hay data, porque eso es lo que le permite a uno anticiparse, ¿cierto? Si no estuviera disciplinado Panamá haciendo esto, pues no estuviera anticipándose. Entonces, clave que poder hacer todas esas zonas de amortiguamiento, pero creería que los otros países tal vez no tienen esta información, porque si va a pasar en Panamá, va a pasar en otros países. Sí, hablábamos con Steve del Smithsonian, que viene trabajando en Belice, en otros países, y yo creo que estos son los escenarios importantes para que Panamá nos enseñe qué es lo que está haciendo para poder replicar esas buenas prácticas en otros países. Y bueno, si bien, como mencionabas, de Panamá, Colombia, Ecuador y Costa Rica comenzaron a hacer trabajo desde hace mucho tiempo, pues lograron tener ese primer corredor del Pacífico tropical, que es toda esa área protegida desde Galápagos, Malpelo, Yurupari, Cocos y Coiba en Panamá. Entonces, eso no debe ser solamente de una declaración, sino así como lo dijeron ayer, de cuáles son los compromisos de aquí en adelante. Y yo creo que eso será un laboratorio para los 4 países poderse ayudar y soportar en buenas prácticas. Entonces, Colombia actualizó su GNDC en el año 2020, como mencionaba, 196 acciones, y de esas 196, por primera vez ya en la NDC, hay 20 acciones de adaptación, no solamente de mitigación, sino de adaptación, que incluyen, por supuesto, todos estos ecosistemas marinos, costeros. Estamos hablando de la restauración de 1 millón de corales, de los proyectos de carbono azul como vida manglar, de proyectos importantes de economía azul alrededor de estas comunidades que hoy viven ahí, porque finalmente si la comunidad no tiene un ingreso, va a ser difícil conservar los ecosistemas. Ayer lo escuchábamos de algunas comunidades acá en un panel y decían, miren, nosotros tenemos que conservar la piangua, que es un molusco en el Pacífico colombiano. Hablaba una señora y decía, si a nosotros nos dicen que tenemos que tener vedas y conservar esto, pues no vamos a recibir ingresos durante todo el año. Ayúdennos a ver cómo tenemos una actividad diferente a esto. Entonces mira que todo está relacionado. Estamos hablando de naturaleza, pero también de los seres humanos. Si no comenzamos a generar mecanismos de ingreso para las comunidades, no vamos a poderlo conservar. Entonces rescato muchísimo y de hecho me encantaría conocer más concesión ya de estas zonas de manglar para carbono azul, que me parece extraordinario, el privado ya siendo parte de esto y diciendo hay que conservar, pero al mismo tiempo tenemos captura de CO2 y podemos tener ingresos. Y por supuesto un plan de prevención de aquí al 2050, porque si va a pasar eso con Panamá, ¿qué pasará en otros países? ¿Y qué va a pasar en las pequeñas islas, en los SIDS? Imagínate, pequeñas islas, en Barbados, en las Antillas, en Dominica. Entonces creo que es un punto de atención. Colombia creo que viene avanzando rápidamente en los temas de mercado. Ya en la Ley de Acción Climática, que fue aprobada en el año 2021, también se incorpora un capítulo muy importante para toda la reglamentación del mercado voluntario
y del mercado regulado, que es el cupo entre empresas transables, que debe estar ya funcionando en el 2025. Aquí pasa algo importante, y es que Colombia tiene un impuesto al carbono desde el año 2016 y eso ha ayudado a acelerar la dinámica del mercado de carbono. Y por supuesto ahora el carbono azul, que tiene un mayor precio por las condiciones y las fortalezas que tienen estos ecosistemas, captura 7 veces más que un bosque nativo terrestre, y no solamente captura, sino la capacidad de almacenamiento que tiene. Entonces, definitivamente estos ecosistemas nos ayudan a la adaptación, nos ayudan a la resiliencia, nos ayudan a los ingresos de las comunidades y, por supuesto, a toda la biodiversidad que albergan. Yo creo que ahí, para terminar, Julio, hay algo muy importante entre los países, y es que esto no se quede solo en acciones, porque si no hay política pública, esto no perdura en el tiempo. Entonces, cada que cambian los gobiernos, desaparecen los programas, pero cuando hay política pública fuerte, que está incorporado en la reglamentación, en la ley, es lo que nos hace permanecer. Entonces, ciencia, conocimiento, voluntad política para poder hacer esto y alineado con los compromisos internacionales. Gracias, Carlos. Y definitivamente aquí vemos entonces, primero, las oportunidades de colaboración aquí en pequeño, regional, Panamá-Colombia, y que ya esperamos poder apoyar en nuestros proyectos. Y segundo, bueno, pensando también ya, estamos en una conferencia oceánica, ¿no? Pero tenemos que ver cómo resaltamos más el manglar como parte de ese entorno oceánico y conexión con las áreas marinas protegidas. Y quería preguntarles también cómo ven esa perspectiva de poder integrar, o sea, pensar en el manglar como ese límite entre la tierra y sus actividades y el mar, y cómo todo eso está conectado, el trabajo en pastos marinos, por ejemplo, y esa conexión con áreas marinas protegidas. Y bueno, si nos pueden dar una pequeña reseña de este tema. Mira, hay un gran reto, entre muchos otros, pero este es grande, porque justo hablabas de el corredor marino de Coiba. Pero con la iniciativa que ayer tuvo Panamá de ampliar también área protegida marina en el Caribe, quizás también podamos hacer un esfuerzo entre los países que estamos en el Caribe para hacer una especie de corredor o de alianza en el Caribe, igualmente de protección marina. ¿Por qué me preocupa Caribe? Porque Caribe tiene también un mayor incremento en temperatura y en acidificación. Y los escenarios para incremento de temperatura y acidificación del IPCC son realmente preocupantes, tomando en cuenta que cuando se incrementa 1 grado, las algas marinas muy probablemente mueren y los corales se alimentan de las algas marinas. El problema es que este incremento está ocurriendo mucho más rápido de lo que las especies tienen capacidad, algunas especies, de adaptarse. No sabemos tampoco qué es, y en eso el Emisonia y otros centros de investigación podrán también colaborar, cómo ese incremento de temperatura, que en el caso de Panamá, del Caribe, sería para el 2030 de 1 grado, o sea, tenemos a la puerta la posible desaparición de las algas marinas en el Caribe, tanto por la combinación de temperatura como de acidificación. El papel que ellas juegan además en los ecosistemas marinos, junto con los corales, cómo vamos a plantearnos lo que vamos a hacer, qué acciones vamos a tomar, cómo nos vamos a planificar. Y esa alianza entre los países del Caribe para tomar en cuenta estos aspectos es fundamental, tomando como referencia la que ya tenemos en el Caribe. Panamá es casi como si fuera una isla. Panamá, tú te pones en un vehículo, para los que no son panameños, de la costa del Pacífico a la costa del Caribe en 1 hora. En la costa del Caribe, en la costa abajo de Colón,
ya desaparecieron los manglares, no porque los talaron, sino por incremento del nivel del mar. Ya prácticamente tampoco tienen playas ni cocoteros en costa bajo de Colombia. Entonces, ahora lo que se está haciendo es como una especie de acantilado, porque ya llegó a la roca dura. O sea, no estamos diciendo al 2030 vamos a perder tantos manglares, o al 2050 o al 2070, es que ya hemos perdido manglares. Este proyecto, con Adubón y con el apoyo del BID y de los recursos de Reino Unido, es importante en este sentido también porque en los escenarios del cambio climático al 2050, dos de las áreas más afectadas de manglar son justamente las que están en el Golfo de Parita y en el Golfo de Panamá. O sea que tenemos ya que empezar en el proyecto que estamos ejecutando, cómo nos vamos a replantear un poquito cómo estamos haciendo la restauración en estas dos áreas. La ventaja que tenemos, digamos, en Panamá, ya la CD1 se había trabajado de forma integral en adaptación y mitigación, y ya teníamos un sistema de 21 indicadores de monitoreo y evaluación para poder medir cómo avanzamos en adaptación. La novedad en la CDN2 es que hemos incorporado un sistema de monitoreo y evaluación de pérdidas y daños con 16 indicadores que nos va a permitir también ver cuánto estamos retrocediendo por pérdidas y daños. Entonces, no solamente es el incremento del nivel del mar, es el incremento también de eventos extremos. Y lo que hablabas del huracán, tuvimos 3 años niñas consecutivos, eso nunca había ocurrido. En el caso de Panamá nos incrementa las lluvias, pero ya se está formando el niño. Y tampoco habíamos tenido, después de 3 niñas, inmediatamente un niño a continuación. Hace 30 años, cada 10 años se turnaban, después fuese reduciéndose. Ahora 3 niñas juntas y se está formando un niño. Y a nosotros el niño nos afecta con una sequía importante, un déficit de lluvia importante. Lo que quiere decir entonces que para la época seca del 2024 tendremos una sequía más larga, más seca, con temperatura mucho más alta, y tenemos que planificar entonces también cómo vamos a proteger los recursos marinos costeros. Sí, estamos hablando entonces de un manejo adaptativo, si bien por un lado vamos desarrollando la política y los instrumentos, pero por otro, pues hay que atender estas situaciones que ya están encima de nosotros. Brevemente voy a ir con Carlos para que nos hable también de cómo manejamos esta dualidad y tal vez un poco de la experiencia de Colombia. Gracias. Y yo creo que, bueno, la pregunta que hacías inicialmente es cómo todo esto está relacionado, ¿cierto? Océanos, costa, gente. Y aquí hay algo, primero, escuchando, directora, todo esto que usted mencionaba, lo primero es, tenemos tanta información, tenemos tanta investigación, mire, Audubon, de Smithsonian, ¿sí? El Banco Interamericano que ha financiado tantos proyectos, Conservación Internacional, tiene un equipo de personas en esa economía azul, en lo que tiene que ver con carbono, con manglares. Acabamos de lanzar con el gobierno de Singapur y Conservación Internacional el Instituto de Manglares en Singapur, o sea, ya más investigación y ciencia. Entonces, no repitamos lo que ya existe. Es un mensaje que quiero dejar. ¿A qué voy con esto? Si Panamá tiene conocimiento, si Colombia tiene conocimiento, si Costa Rica tiene conocimiento, entre otros muchos países y organizaciones, hombre, juntemos conocimiento, juntemos esfuerzos. No empecemos cada uno a decir, yo hice el síndrome de Adán, de que no hay nada y todo es nuevo. No, vamos a coger todo lo que hay para poderlo replicar y hacer y unir esos esfuerzos y ser más rápidos, porque estamos siendo muy lentos. El clima está loco, pero nosotros lo estamos enloqueciendo, ¿cierto? Cada vez, y decía, 3 años seguidos niña. Entonces, cada vez que talamos un árbol, que cortamos un manglar, estamos quitándole agua al sistema, estamos quitándole seguridad alimentaria a las comunidades, y por eso está todo relacionado, todo está relacionado.
el agua, la energía. Ayer estaba con el grupo de Panamá en un panel también, pero energético, y decía, mire, Colombia, el 78% de la matriz energética de Colombia es hidro. Si yo deforesto, si yo no cuido, no conservo estos ecosistemas, le estoy quitando agua al sistema. Me coge un fenómeno del Niño 1, 2, 3 años y me quedo sin energía. Entonces, ¿cómo está relacionado? Y me voy a ir nuevamente al huracán Iota, directora, que le contaba ahora. Corales afectados, manglares afectados, llegamos, bosque seco totalmente perdido, llegamos, comunidades, pescadores, con un instrumento pago por servicios ambientales a las 350 familias afectadas, dentro de los cuales estaban pescadores afectados. No había peces, no había polinizadores, no había insectos en la isla después del huracán. Era algo que decíamos, ¿cómo vamos a recuperar esto? Normalmente, después de un evento extremo como estos, uno va, y lo más importante es la gente, la vida de las personas, las viviendas afectadas, la infraestructura, las vías, la energía. Casi nunca llega el squad de urgencia de ecosistemas, ¿cierto? Pues desde el ministerio en ese momento llegamos de primeros a ver qué había pasado con los corales, con los manglares, los polinizadores, ¿no? Porque estaba devastado totalmente. Entonces, ahí viene, mira, adaptación, pérdidas y daños, conservación, y los primeros que comienzan a restaurar los corales y los manglares son las familias de los pescadores. Pues sorpresa, 6 meses después, cuando ya iban alrededor de 400.000 fragmentos de coral restaurados, comenzaron a haber peces. Entonces, las comunidades de pescadores hoy reciben pago por servicios ambientales, ingreso. Están allá abajo buceando, snorkeleando, restaurando y sembrando corales. Hoy ven más peces, ya saben que tienen que cuidar las barreras de coral. Y tienen una doble actividad. Las escuelas de buceo, mi amigo Edgardo que está por acá, las escuelas de buceo ya están haciendo turismo con propósito, buceo con propósito. Antes costaba $100 una inmersión, hoy les pagan $200 una inmersión para ir a restaurar corales. Entonces creo que así es como está relacionado. Mitigación, adaptación, pérdidas y daños, comunidades, ingresos, ecosistemas y por supuesto calidad de vida para todas estas personas. Así es como creo que está relacionado. Y todo esto es el valor de las áreas protegidas. ¿Por qué debo proteger las áreas? Por eso, porque necesito mantener esos ecosistemas en conservación que le van a generar beneficios económicos a las comunidades y un tema de seguridad alimentaria que va a ser crítico de aquí en adelante, porque la población de peces la vamos a perder. Si se van los manglares, si no hay corales, pues vamos a comenzar a tener esa afectación. Entonces, así creo que está relacionado. Bueno, en este contexto de esos retos tan grandes, pero también de la claridad que empezamos a tener sobre lo que hay que hacer, pues nada más para terminar, quisiera pedirle nada más una breve palabra de esa motivación que queremos dar, pues desde autoridades y desde organizaciones a la sociedad civil, de bueno, cómo podemos todos contribuir a la conservación de esos ecosistemas tan valiosos. Mucho tiene que ver con la transformación de la cultura. Todas estas iniciativas, estos proyectos tienen que tener un componente de fortalecimiento de capacidades importantes. No solo de las comunidades, vuelvo, los tomadores de decisión también hay que fortalecerles sus capacidades. Tenemos que transformar la cultura desde lo familiar, lo comunitario, lo empresarial, lo municipal, lo gubernamental, para que entiendan que tenemos que trabajar en equipo, que nadie sobra, que todo el mundo cuenta para poder transformar la realidad que tenemos hoy día, que enfrentamos de la crisis climática, y para que estas alternativas de solución puedan realmente implementarse en una alianza estratégica entre todos los sectores. Así que todas estas iniciativas es fundamental que tengan ese fortalecimiento de capacidades. Y hay que también trabajar en incorporar en la currícula educativa transversalmente cambio climático. Y no solamente de primaria y secundaria. En Panamá, nuestras universidades no tienen dentro de su currícula educativa en ninguna materia transversalmente cambio climático. La primera maestría en cambio climático la va a tener la tecnológica este año. Ellos la trabajaron, la revisamos, complementamos.
Es la primera iniciativa que vamos a tener en ese sentido. Y cuando ocurren las pérdidas y daños, no tenemos sociólogos y psiquiatras formados para atender eventos extremos y pérdidas y daños. Y esa es una psicología que hay que atender allí de las comunidades afectadas. Entonces necesitamos economistas y financistas que en su carrera hayan incorporado transversalmente cambio climático, porque luego llegan a las empresas, llegan a los ministerios y no saben cómo tomar decisiones económicas o financieras para abordar los temas de cambio climático. Hay que trabajar muy fuerte en el fortalecimiento de capacidades a todos los niveles de la sociedad, en todos los sectores, para poder transformar la realidad y sobrevivir como sociedad. No, es que tengo que cerrar porque es que está diciendo todo tan claro y tan importante. Pero no, cerrando, darle la palabra a la pregunta, simplemente el tema de política pública, que es clave, porque si no, pues no permanece en el tiempo. Pero lo otro es educación ambiental. Mire, ahí en la Ley de Acción Climática, y lo hablo, bueno, como exministro, pero pues en mi país, porque toda la vida uno tiene en el ADN esto, se logró que al año 2030 estuviera la educación ambiental en el currículo de la educación básica primaria, secundaria, técnica y profesional. Entonces ya desde el ministerio se empieza a incorporar transversalmente en el currículo. Eso que dice Ligia tiene que ocurrir, tiene que estar ahí. Y segundo, en un estudio de la OCDE del año 2021 con cifras 2020, nos habla de que los empleos verdes, en este momento, la demanda de empleos verdes es alrededor de un 6 a un 7% del mercado global, pero la oferta es del 4%. Entonces hay un gap donde no estamos produciendo suficiente talento humano para atender lo que se viene. Y desde, como decía Ligia, los psicólogos, ambientalistas, ingenieros, todo para lo que se viene en los compromisos. Entonces la academia, pero también las organizaciones como nosotros tenemos una responsabilidad de formar gente, porque el gap se va a ir ampliando si no lo hacemos rápidamente. Gracias, Julio. Bueno, súper breve, por favor. Bueno, la felicito por su ímpetu en esta charla, pero creo que falta una parte que es elemental, porque ¿qué pasa con las personas? Bueno, gracias. Me gustaría saber un poquito sobre su opinión, especialmente en Colombia y también acá en Panamá, de qué sucede con las personas que ya destruyeron el ambiente, manglares, kilómetros de manglares. Yo soy de Costa Arriba, de Colón, y la verdad que es una tristeza total que da ganas de llorar todos los días cuando ves los kilómetros que han botado de los manglares y de los corales también para hacer desarrollos, y no hay deterrent, ¿cómo se dice? Desincentivo. Nadie tiene ni un castigo, no hay certeza de castigo. Y ese creo que es la parte elemental que le falta al breakthrough of the mangroves. Me encanta esa pregunta. Es un buen punto. Le informo que antes de ayer salió en Gaceta Oficial la nueva normativa que actualiza la evaluación de los estudios de impacto ambiental. A partir de ahora, que ya salió en Gaceta, todo nuevo estudio de impacto ambiental que entre al sistema tiene que tener identificado la vulnerabilidad y el riesgo climático de ese lugar y tiene que tener enlistadas todas las medidas de adaptación para gestionar ese riesgo y esa vulnerabilidad, priorizando aquellas soluciones basadas en naturaleza. Y tendrá además que reducir la huella de carbono y la huella hídrica del proyecto. Además, además está en el proceso de hacer lo mismo, de la inclusión del riesgo climático y la vulnerabilidad en los planes de manejo y adecuación y en las auditorías ambientales. Ellas todavía están en el proceso de consulta antes de que salga en Gaceta. Ya se tiene no solamente una Fiscalía Ambiental y una Procuraduría Ambiental para los nuevos procesos, esta legislación va a ayudar para esos procesos que no solamente ahora son de multa, sino también de procesos de cárcel por delitos ambientales. Lo que hay es que levantar bien la evidencia, pero se tomó en cuenta justamente el tema de Costa Arriba para la actualización de los estudios de impacto ambiental. Pero fíjese usted la diferencia que puede haber
en tipos de empresarios. Por eso digo yo que la transformación de la cultura tiene que estar a todos los niveles. Yo le voy a poner un ejemplo. En un estudio de impacto ambiental que ya está en el proceso y que le mostramos el escenario de elevación del nivel del mar. Todavía no estaba la nueva normativa a un promotor, porque la península de Chame al 2050 no va a estar. Y el proyecto era en Chame. Y el señor dice, no hay problema. Yo hago mi relleno, vendo las casas y después que compró las casas que resuelva. Usted ve por qué hay que transformar mentalidad, cultura, porque no es simplemente educación ambiental. Transformar la cultura lleva más tiempo y más esfuerzo. Sin embargo, otro buen ejemplo, ese es un mal ejemplo, un buen ejemplo de un estudio de impacto ambiental que ya estaba en proceso, que le mostramos el mapa, que era la ampliación de la pista del aeropuerto hacia la bahía de Panamá. Y le mostramos, es que el aeropuerto de Panamá va a ser costero en el 2050. Es cierto que si usted adquiere ahora un préstamo, le sale más barato porque ahí no hay gente y usted no pueda indemnizar. Pero como va a perder la pista de aquí el 2050, va a perder la inversión antes de pagar el préstamo y se va a quedar con esa deuda. Le sale más barato a usted hacer la pista del otro lado, aunque el préstamo que tenga ahora sea más costoso, porque tendrá que indemnizar a muchas otras personas. Entonces, usted tiene, y lo aceptaron, y están reestructurando su estudio de impacto ambiental. Entonces, es un tema de transformación de cultura en fiscales, en abogados, en funcionarios públicos, en funcionarios municipales, en la empresa privada y en las comunidades, porque las comunidades organizadas pueden poner las denuncias, ya sea para un proceso administrativo o un proceso penal, por situaciones como esa. Muchas gracias. Bueno, partimos de los manglares. Creo que no podemos tomar más preguntas, pero podemos retomar ahorita. Partimos de los manglares, pero ya vemos que estamos hablando de cambios en normativa, de un esfuerzo institucional, pero también de un esfuerzo a nivel de sociedad. Entonces, bueno, insto a todos a que contribuyamos a esto y le doy las gracias a don Carlos, a doña Ligia por todo el tiempo y a ustedes por estar con nosotros. Y voy a pasar directamente con don David Olarte, si está por aquí todavía. O bueno, sí, o si quieren, pues hacemos el cierre, les agradecemos por su presencia y bueno, motivados todos a continuar trabajando en pro de los manglares y del beneficio a toda nuestra sociedad. Muchas gracias.